con todos los escritores, ¿no? Por el tipo de ciudadano que es usted, que eres tú, Leonardo. Es un gusto compartir este diálogo contigo. En la sala hay, bueno, indudablemente, estudiantes de humanidades, algunos de ellos son de filología, y les interesará saber que la formación que recibió nuestro escritor no era exactamente la que él quería, pero se ve que no solo la disfrutó mucho, sino que a lo largo de su vida y de sus publicaciones vemos que a esa formación él le sacó mucho partido. Es decir, estudió letras en la Facultad de Filología de La Habana, y esto se nota no solo en la literatura que produce, sino en los libros de historia de la literatura que ha producido, que ha editado. Nuestro escritor, tan conocido como escritor de novela policial, escritor de novela histórica, ensayista, es también uno de los grandes especialistas en la obra de Alejo Carpentier, en los estudios sobre el realismo mágico, y también en un autor del que compartimos gustos y estudios, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? el primer mestizo, el primer mestizo en el sentido de calidad y no cronológico, ¿no? Que escribe una gran obra historiográfica en Hispanoamérica. También ha hecho estudios sobre José María Heredia, al que le dedicó una de las novelas históricas que ha publicado. Bueno, esto consiste en un diálogo. Si yo detallara el currículum como escritor de Leonardo Padura, pues consumiríamos demasiado tiempo, en el que yo estaría hablando de algo que ahora hasta en el Wikipedia, ¿no?, se puede rescatar. Para eso está Wikipedia. Todos sabemos, todos los que hemos venido a escucharte, sabemos que eres uno de los renovadores del género policial en la narrativa hispanoamericana, que eso que a nivel continental es importante, no se ha hecho sin dificultad dentro del panorama del policial en la narrativa cubana contemporánea, porque las novelas sobre Mario Conde de Leonardo Padura rompieron con todos los estereotipos y con todas las indicaciones, toda la teorización, ¿no?, que el género tenía que tener dentro de una sociedad socialista. Él no escribió plegándose a ninguna cláusula que no fuera aquellas a las que le llevaba el personaje que había creado, el detective, devenido luego en vendedor de libros, ¿no?, pero con sus intactas dotes de detective en pie. Nada, como les digo, que no, a lo que no le condujera ese personaje que él había creado, y a través de su mirada cómo percibía el mundo, la sociedad, el entorno que lo rodeaba. Bien, va a haber una parte donde ustedes pueden hacer las preguntas que quieran sobre la amplísima obra de Leonardo Padura, pero en los minutos que yo tengo para guiar esta conversación nos vamos a centrar en dos de sus libros. En mi libro de crónicas habaneras, ¿no?, o en el tratado de urbanismo y urbanidad que ha escrito y que está recién publicado, Ir a La Habana. De su mano conoceremos más cosas, ¿no?, de la ciudad, no solo en la que vive, sino en la ciudad que parece sentir una fuerte raigambre, ¿no?, identitaria incluso. Y del libro que actualmente cumple 15 años, que ha sido reeditado por eso, El hombre que amaba a los perros, ¿no?, una de las novelas históricas de Leonardo Padura. Bien, empecemos entonces con el viaje a La Habana, que nos procura ir a La Habana.
Bueno, La Habana, al ser una de las ciudades más deslumbrantes, más icónicas de Hispanoamérica, pues La Habana se podría decir que es la gran novelada, ¿no? O la gran representada en los libros, ¿no? Bien, desde que Colón descubriera verbalmente, ¿no? a este lado del Atlántico, la isla de Cuba, la describió como la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. Guillermo Cabrera Infante, cuando pone la cita inicial de 3 golpes de timbal en 1967, hace que esa cita sea una cita de Lewis Carroll, que dice: y trato de imaginar cómo se verá la luz de una vela cuando está apagada. Algo de eso parece haber en Ir a La Habana, ¿no? Hay una palabra que muestra una emoción, que es también la mirada sobre la ciudad, que es la agenitud, sentirte ajeno a un lugar que sin embargo es tu lugar en el mundo. Eso recorre la crónica Ir a La Habana. ¿Podrías hablarnos un poco de esa sensación, de esa mirada a la ciudad? Bueno, muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias a Virginia por acompañarme otra vez en esta ocasión. Muchas gracias a la universidad y especialmente a la Facultad de Filosofía y Letras por invitarme y por supuesto a la Fundación Princesa de Asturias por hacer posible estos encuentros. Estos encuentros para mí tienen un significado muy especial y más estando en una facultad que es con alguna variación en su denominación semejante a la que yo estuve durante 5 años, donde estudié y me gradué. Soy filólogo, me gradué en el año 1980 con una tesis sobre este escritor, el Inca Garcilaso de la Vega, el primero que siente ese conflicto que él inauguraba, que es pertenecer a una entidad espiritual, cultural, histórica nueva, que es lo hispanoamericano, de la cual todos nosotros los que hemos nacido del lado del Atlántico hemos sido beneficiarios. Y me es muy significativo poder estar en una facultad como esta porque, por ejemplo, este año he estado en una universidad de Sevilla, estuve en la Universidad de Zaragoza, me faltan otras universidades, seguramente las he olvidado por el camino, haciendo este tipo de encuentros o parecidos. Y todo esto me resulta especialmente satisfactorio porque lo curioso de esta historia es que en mi alma mater no tengo la posibilidad de tener estos encuentros, no me invitan a tener este tipo de encuentros. Entonces, por eso agradezco doblemente cuando universidades de muchas partes del mundo, pero específicamente de aquí de España, me invitan para tener encuentros con los estudiantes. Hay veces que tenemos encuentros, y disculpa que me desvío un poquitico, Virginia, con estudiantes de nivel medio y esos son encuentros muy complicados porque los muchachos de 14, 15 años, que a los 14, 15 años uno no tiene ni la menor idea de qué cosa va a hacer en el resto de su vida, como es lógico y normal, porque incluso yo creo que a los 18, cuando uno tiene que decidir qué carrera va a estudiar, tampoco lo sabe. Esto uno lo descubre estudiando esa carrera o no lo descubre y se da cuenta después de, coño, yo tenía que haber estudiado otra cosa, esto a mí no me interesa. Esto sí. A mí, bueno, me pasó algo que mencionaba bien, yo quería estudiar periodismo porque pretendía ser cronista deportivo. Como a mí lo que más me gusta en el mundo es el béisbol, yo quería escribir de béisbol cuando me di cuenta de que no era buen jugador, es decir, que tenía que buscar otra alternativa. Y ese año, en el año 75, cuando terminé mis estudios preuniversitarios, yo sí tenía claro que quería ser periodista, pero cuando dijeron que la Facultad de Periodismo estaba cerrada ese año, ustedes saben que en los países socialistas todo está organizado y todo está planificado, y un planificador socialista había decidido que en Cuba ya había suficientes periodistas y que no había que estudiar más en la universidad periodismo.
Sí, así mismo exactamente ocurrió. Y estaba cerrada la facultad. Y yo me di cuenta de que no sabía qué cosa quería hacer en la vida. Y por eso, afortunadamente, como tenía muy buenas calificaciones, cualquier carrera que yo pidiera me la iban a conceder, porque había un escalafón que se hacía en base a las calificaciones de los 3 años de estudios preuniversitarios, un poco el bachiller de acá. Esos 3 años de estudios preuniversitarios hacía las asignaturas entre 90 y 100 puntos, 6 puntos, entre 80 y 89, 4, entre 70 y 79, 2. Y yo tenía una calificación muy alta porque tenía muchas notas por encima de 90. Y llené la planilla de solicitud de carrera universitaria y en primer lugar puse una carrera que aparecía en la lista que se llamaba Cine, Teatro y Televisión, porque yo dije, esta carrera debe ser una gozada, Cine, Teatro y Televisión. Y como estaba tan perdido, en la segunda opción puse Geología. Todavía me pregunto por qué yo puse Geología, porque si no me hubieran dado eso hubiera terminado en un hueco sacando piedras del fondo de una cueva. Y bueno, lo más significativo es que esa carrera no existía. El planificador socialista nunca revisó la lista de carreras que sí se podían pedir y dejaron puesta una asignatura de la carrera de letras, de artes y letras, que se daba en 4º año de la carrera. Imagínense ustedes. Bueno, llego a la escuela de letras y me dicen, bueno, voy a estudiar historia del arte, ya que no hay cine de letras. Historia del arte este año tampoco hay. ¿Y qué queda? Literatura. Bueno, también literatura, ¿qué voy a hacer ya a estas alturas? Y no sabía que todo eso eran las peripecias que me iban a llevar a mi destino. No tenía la menor idea de que esas cosas iban a pasar y por eso cuando me preguntan, ¿y tú has soñado con alguna de las cosas que te han pasado? No, todo lo que me ha pasado a mí ha sido revelaciones, porque nunca tuve sueños de ningún tipo con respecto a lo que me ha ocurrido, porque no estaba esto en mi horizonte, ni siquiera más imaginativo, o más onírico, o más delirante. Pero bueno, todo eso ¿dónde pasa? Todo eso pasa en La Habana, en esa ciudad en la que yo nací en el año 1955, en una casa que está en un barrio que se llama Mantilla, en la zona sur de la ciudad, un barrio de la periferia de la ciudad, en la zona sur, en una casa que mis padres habían construido en el año 54. Mis padres se habían casado en el 52, ya querían tener familia, construyen la casa en el 54 y ahí nazco yo en el año 55. Y en esa casa, en ese barrio de la periferia, en ese barrio vivía prácticamente toda mi familia paterna. Los Padura son de ese barrio, incluso estamos casi convencidos de que uno de los Padura, posiblemente mi bisabuelo, haya sido uno de los fundadores de este barrio. Y ahí en mi casa, pues aprendí esa frase que es la que le da título al libro. Porque cuando con mis padres íbamos a desplazarnos hacia el centro cultural, institucional, político del país, comercial, se decía, hoy vamos a La Habana. Como si nosotros no viviéramos en La Habana. Entonces aquello a mí siempre me resultaba extraño, ¿por qué vamos a La Habana? Y es que era una frase que se había hecho común en el barrio, no solo en mi barrio, en muchos barrios de La Habana, en una época en la que un traslado de 15 kilómetros se hacía en carretones de caballo, carretones de mulo. Ya en los años 50, por supuesto, hacía mucho tiempo había automóviles, pero siguió diciéndose ir a La Habana. Y yo fui a La Habana de muchas formas, Primero, fui a La Habana conociendo mi barrio, conociendo ese barrio donde jugué béisbol todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años de mi vida hasta los 14, 15 años. Y después, bueno, fui avanzando en esa ciudad, conociendo esa ciudad, iba ya en un momento determinado, había ido con mi padre, con mi tío, al estadio de béisbol que está en el centro de la ciudad. Eso es una de las catedrales de la espiritualidad, de la cultura cubana, el estadio de béisbol de La Habana. Empecé a ir con mis padres a la casa de mis tías maternas
en el centro histórico de La Habana, en la parte que hoy se conoce como La Habana, pues se conoce hace mucho como La Habana Vieja, justo en el lugar donde estaba la judería de los judíos sefardíes primero y askenazíes después, que habían estado en Cuba y que se había dispersado después de la revolución esa comunidad, se habían ido casi todos. Y así fui apropiándome de la ciudad. Y soy esencialmente habanero, igual que mi personaje de Mario Conde es esencialmente habanero, igual que muchos de los personajes que yo he retratado en mis libros a lo largo de estos años y en mi periodismo a lo largo de estos años. Y esa apropiación de la ciudad pues ha hecho que establezca con ella una relación de amor. Pero las relaciones de amor, si son verdaderas, siempre entrañan determinados conflictos. Y uno de los conflictos que estoy viviendo ahora es este proceso de agenitud. Las ciudades son organismos vivos que cambian, todas las ciudades cambian. Yo, por ejemplo, para ponerle algo que es muy cercano y que seguramente hay alguien, muchos de aquí viven ahí. Yo llegué en el año 1988 por primera vez aquí a Asturias y fui a Gijón, a la primera Semana Negra de Gijón. Soy fundador de la Semana Negra antes de ser escritor de novelas policíacas. Es un récord bastante importante. Pues vine a la primera Semana Negra de Gijón. El Gijón de 1988, el Gijón de hoy, no se parece mucho. Ha cambiado enormemente la ciudad y ha cambiado para bien, por supuesto. Gijón se abrió al mar, tiene ese paseo marítimo ahora, esto precioso que tiene, en fin. Y la ciudad ha crecido en casi 40 años de historia. En La Habana ha ocurrido lo mismo, pero el proceso, en lugar de ser de crecimiento y de evolución, ha sido de deterioro y de involución. Y la profesora Virginia decía algo que es importante, ha sido un proceso de deterioro y evolución no solamente en la estructura urbana, sino también en los comportamientos de urbanidad de las personas que viven en esa estructura urbana. Los problemas económicos afectan muchísimo. Ahora mismo estamos en todo el país, incluida La Habana, con un apagón nacional que lleva ya estos 3 días, lo cual significa una desgracia para la mayoría de las personas en Cuba, no solo porque tengan calor, porque no puedan ver la televisión, porque no tengan acceso a internet, sino porque se le están echando a perder la comida que han logrado conseguir con mucho sacrificio y a un precio altísimo, con la que pensaban vivir 1 mes, 2 meses, lo que fuera, lo que les durara esa comida, se le está echando a perder. Entonces imagínense ustedes la relación con ese espacio ya no puede ser la misma, no es una relación amable, es una relación contradictoria, una relación ríspida. Hay problemas con la recogida de basura, las calles están llenas de furnia. Yo cuando voy en mi automóvil, yo tengo un automóvil muy pequeñito, el mismo del año 97, se lo contaba ahora a Almudena, la azafata que está con nosotros por la fundación. Trato de ir siempre que voy a La Habana, trato de ir por los caminos que conozco, porque cuando me desvío de esos caminos ya no sé dónde están los huecos de las otras calles. Ya los huecos de mi camino los conozco, ya yo sé que tengo que ir despacito porque es un carro muy pequeño con llantas muy pequeñas, y cuando cae en un hueco, pues imagínense ustedes lo que puede pasar. Es lógico que tenga un sentimiento en estos momentos muy revuelto, por decir una palabra que pueda abarcar muchas cosas y decir todo o no decir nada, porque sería muy complicado expresar ese sentimiento que estoy sintiendo ahora por la ciudad, aparte de esa palabra que no existe, pero que yo he aplicado a este proceso que es la agenitud. En el libro se observa que para recuperar la esencia de lo que La Habana es, porque lo fue, ¿no? Se recupera a través de espacios y personajes en la segunda parte del libro, y además esos personajes, ¿no? El Chano Pozo, Yarini, son personajes extraordinarios, ¿no?
son artículos también, ¿no? Por las fechas hechos en los años 80, cuando recorrías la ciudad como periodista, ¿no? De Juventud Rebelde, para llegar a mostrar no solo lo que la ciudad fue, sino como una seña de identidad de esa ciudad que se ha perdido, ¿no? Que ya estaba perdida en el 87 porque se recupera a través de las memorias ajenas o de los libros. Eso es así, es decir, hay una pérdida de lo que fue la esencia de La Habana, con sus luces y con sus sombras, de La Habana de esos principios del siglo XX, deslumbrante, así se habla de ella en el libro, ¿no? Y deslumbrante sus personajes, a través de la destrucción de los barrios y también de la imposibilidad de que vuelvan a surgir personajes de este tipo en La Habana de hoy. Sí. A ver, el libro, bueno, ya ustedes los que lo tengan o los que lo vayan a tener, tiene dos cuerpos, dos partes. Una parte es un ensayo en el que yo hago el recorrido desde mi perspectiva y desde mi historia personal, desde ese barrio de la periferia hasta el centro de la ciudad, la apropiación de la ciudad a través del tiempo, desde los años 50 hasta el presente, y voy hablando de los cambios que ha sufrido la ciudad. Y esto va intercalado con fragmentos de novelas en las que se ve cómo en la literatura está reflejado estos procesos, estos lugares, estos personajes, estas historias. Y una segunda parte que son reportajes, artículos, crónicas periodísticas que he escrito a lo largo de 40 años. Muchos de ellos en mi época en la que fui periodista activo, en los años 80, en un periódico que se llamaba Juventud Rebelde, en el que yo escribía grandes reportajes para las ediciones dominicales. Ahí, por supuesto, yo tenía que buscar temas, asuntos, personajes, fenómenos que significaran la posibilidad de que los lectores se identificaran, les gustara la historia que iba a leer, que fuera atractiva para los lectores, que era la función que tenía que tener esto. Y me movía mucho por el país, pero me movía mucho por La Habana. Y fui encontrando estos personajes, historias, procesos, de los que fui escribiendo, algunos con bastante extensión, porque teníamos la posibilidad, los que escribíamos para ese periódico dominical, para las ediciones dominicales del periódico, de que escribíamos con la extensión que queríamos. Yo escribí en Cuba, hice periodismo en esos años, y esto siempre lo he dicho porque fue así y porque es muy extraño. Hice el periodismo escribiendo de lo que yo quería, como yo quería y con la extensión que quería. Esa libertad es muy rara tenerla en cualquier periódico del mundo y en el caso de Cuba mucho más. Y ahí, bueno, fui encontrando historias que me revelaban lo que había sido la vida de esa ciudad desde el siglo XIX, XVIII, XIX, porque hay un texto sobre la maestranza de artillería que escribí en algún momento, donde se fundieron los primeros cañones que hicieron en la Cuba colonial en el siglo XVIII. Y bueno, del siglo XIX, personajes, historias del XIX, del XX, que algunas de las cuales después han sido el material que me ha servido para escribir algunas de mis novelas. Ha sido el conocimiento primario que me ha permitido escribir algunas de mis novelas. La historia del barrio chino de La Habana, que se empieza a forjar a mediados del siglo XIX, cuando la trata de esclavos estaba muy perseguida y faltaban brazos para la industria azucarera, y trajeron a los inmigrantes chinos, y algunos de esos empiezan a fundar lo que fue el barrio chino de La Habana, el más grande de América Latina. La historia de Alberto Yarini, el proxeneta de principios del siglo XX, que fue la figura más deslumbrante de aquel momento y que es el personaje que aparece, bueno, lo del barrio chino y la cola de la serpiente, Yarini en Personas Decentes. Estos músicos que animaron la noche de La Habana en los años 40 y 50 están muy presentes en mi novela La neblina del ayer. Y en general es un conocimiento de la ciudad que empecé a fomentar de manera más íntima en esos años, y que después me permitiría poder reflejarla desde la literatura con mucha mayor propiedad y con mucha mayor soltura. Yo creo que al final, con las novelas del personaje de Conde y en general con todas mis novelas, porque la novela de mi vida que ocurre en esa Habana
de 1820, por ejemplo, o herejes que ocurren en esa judería en 1939, 40, 41. Se puede hacer una especie de mapa, de cartografía de La Habana, una cartografía física y una cartografía histórica en la que además hay personajes habitándola, Y tal vez uno de mis propósitos, y ya de manera consciente más importante, ha sido con todas estas novelas hacer una crónica posible de la vida cubana contemporánea, sobre todo la vida cubana contemporánea desde la perspectiva de mi generación. Pero también ha habido un interés y una necesidad y una búsqueda, tanto en el periodismo como en la literatura, de un rescate de la memoria. Porque creo que todos los poderes, utilizan la memoria de acuerdo a sus intereses políticos. Eso pasa en la democracia más democrática y en el totalitarismo más total. Porque así funcionan con esa lógica. Y yo creo que una de las funciones que puede tener la literatura, que puede tener el arte, es impedir que sea escaldada la memoria, que sea utilizada y que haya una visión mucho más abarcadora. Esa Habana deslumbrante de la que tú mencionas, Virginia, se habla poco en Cuba, porque se habla de todo lo que justificó el proceso actual que estamos viviendo. Y esa otra Habana pues se estigmatiza o se condena o se borra. Y en el libro está muy claro, por ejemplo, todos los procesos de renominación, de búsqueda de otras maneras de llamar a las cosas, que es propio de todas las revoluciones. Recuerden que la Revolución Francesa le cambió los nombres hasta los meses. Y bueno, lo hacen todas las revoluciones. Y bueno, el Cabaret Montmartre pasó a llamarse Restaurant Moscú. La agencia de los Gibbs Willis, Casa de la Cultura Checa, el otro restaurante Sofía, Praga, y todo era en esa introducción de Cuba en el universo de los países socialistas a los que se había integrado. Y se borraba la memoria de esos lugares. Si le preguntan a cualquier cubano, incluso de mi generación, ¿dónde estaba el Cabaret Montmartre? Posiblemente no lo sepa. Y fue uno de los lugares más importantes de Cuba, donde ocurrieron incluso acontecimientos históricos importantes, porque hubo ahí un ajusticiamiento de un policía que era un criminal, y fue el lugar donde cantaba ese magnífico y explosivo músico puertorriqueño, ¿cómo se llama, Lucía? Que me dieron la gasolina. Daniel Santos, el inquieto anacorero, que era un loco total. Porque se ha borrado esa memoria. Bueno, hablando de no borrar la memoria, sino de quizá equívocos. Cuando se publicó El hombre que amaba a los perros, se publicó no solo con un título en singular, El hombre, sino con una foto, la de Trotsky. La portada es una belleza, como todas las portadas que hace Tusquets para tus libros, pero resulta que aquí no tenemos un protagonista, ni un solo hombre que ame a los perros, sino tres, ¿no? Tenemos a Trotsky, digamos el hacedor supremo, ¿no?, de parte de la historia del siglo XX. Tenemos al arma siniestra de parte de la historia del siglo XX con Ramón Mercader, con la figura de Ramón Mercader, que además no se rescata ninguno de los personajes se rescata desde un ajuste de cuentas con ellos, ¿no?, porque eso no es la literatura, eso sería un panfleto, ¿no?, o algo así. Pero tenemos a Iván también, al cubano, que también ama a los perros y que es la representación, así se lo dice su amigo, ¿no? Ellos son la representación de la humanidad dolorida, de la humanidad vapuleada pues, por las grandes ideas, los grandes discursos y, como dicen ellos, cuando nos preguntaron a nosotros si queríamos irnos para este lado o para el otro, ¿no? Entonces, de los hombres que amaban los perros, ¿cuál es el
protagonista, el principal, el que más interés tenías en rescatar en esta novela? Sí, esa es una pregunta bien interesante. Primero, una pequeña introducción. La novela se publicó por primera vez aquí en España en septiembre del 2009, es decir, hace 15 años. Ha tenido muchas ediciones y por los 15 años, tanto por las filiales de Tusquets que pertenece al Grupo Planeta en América Latina como acá, se ha hecho esta edición conmemorativa. Se le mejoró la tipografía a la letra, se le introdujo un prólogo que escribí yo sobre el proceso de perversión de la utopía y un epílogo de un especialista cubano sobre lo que ha pasado con esta novela. Y la parte que me resultó más bonita fue que pude tener frases de varias personas, pequeñas valoraciones de varias personas que están en los cintillos de la novela. Ana Belén, que dice que es mi gran lectora, Gabriel Boric, el presidente chileno, un muchacho de 38 años que me deslumbró con su cultura cuando conversamos en un encuentro privado que tuvimos, Rubén Blades, el gran músico panameño, el poeta de la salsa, y sobre todo una valoración de Mario Vargas Llosa sobre la novela, imagínense ustedes. Y esta nueva edición. Ocurre, Virginia, que esta novela tiene 3 personajes centrales. No se puede hablar de protagonistas, vamos a hablar de 3 personajes centrales. Los profesores de crítica literaria y de composición literaria tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero por ello digo que son 3 personajes centrales. Y 2 personajes son personajes históricos. León Trotsky, con muchas biografías escritas, con muchos libros escritos por él, con muchas semblanzas, con muchas valoraciones. De Trotsky podemos prácticamente saber día a día de su vida durante muchísimos años, porque estuvo en el centro de movimientos y procesos históricos importantísimos del siglo XX. La novela arranca en el momento en que Trotsky cierra su autobiografía. Él tiene una autobiografía que se llama Mi Vida, que termina en el año 1929, y ahí arranco yo la novela, con la deportación de Trotsky al Asia soviética. Y manejo mucha información histórica, biográfica sobre Trotsky. Hay otro personaje histórico que es Ramón Mercader. El Ramón Mercader que yo presento en mi novela es un Ramón Mercader posible. El Ramón Mercader verdadero no existe. Ramón Mercader es una construcción, fue un hombre que toda su historia estuvo construida por esta especie de demiurgos que iban formando a estos personajes para las funciones que tuvieron. Se llamó Ramón Mercader, se llamó Jacques Morar, se llamó Frank Jackson, se llamó, en Cuba era Ramón Jaime López. ¿Quién es Ramón Mercader? Porque incluso en los textos en que personas con una cierta conocimiento o autoridad hablan de Mercader, yo me he encontrado que hay contradicciones entre uno y otro, que no sabes cuál de los dos es verdad y cuál de los dos es mentira. Y posiblemente los dos sean verdad y los dos sean mentira. Es decir, que con Mercader es imposible establecer, pero eso es muy favorable para el novelista, porque te deja un espacio para la imaginación, para la creación. Yo creo a un Ramón Mercader posible. Y el tercer personaje, Iván, un escritor cubano, un hombre de mi generación, es un personaje de ficción, totalmente de ficción. Pero es el más real de los 3 personajes. Toda la historia de Trotsky viene de los libros, toda la historia de Mercader viene de las especulaciones. La historia de Iván viene del conocimiento. Yo creo, Virginia, que lo que distingue este libro de cualquier otro libro posible sobre más o menos esta historia es que está escrito por un cubano que ha vivido en un país socialista. Si ese libro lo hubiera escrito un español, o un mexicano, o un argentino, hubiera sido otro libro completamente distinto, porque le hubiera faltado la experiencia vital que significa conocer la interioridad
de cómo se vive en un país socialista. Y eso es lo que creo que define ese libro, y el personaje de Iván es el que transmite esa experiencia vital, histórica, ideológica, política, humana, sentimental, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Hay una palabra que en ese libro se repite posiblemente más que los artículos, que es la palabra miedo. Y eso es una esencia que devela Iván y que le da el carácter de ese libro. Sí. Decías que eso, que solo un escritor que ha vivido dentro de los efectos de una revolución además que ya dura casi el lapso de una vida humana, ¿no? Como es la cubana, podría haber escrito un libro desde este punto de vista, ¿no? Desde esa visión que se da de lo que son los grandes, de lo que fueron los grandes discursos del siglo XX. Y al leerlo, claro, indudablemente apoyada en que conozco sus estudios sobre Carpentier, y también no sabía que estaba Lucía López Col aquí, los estudios sobre Carpentier, sobre la consagración de la primavera y demás, en el caso de Lucía López Col, sobre Carpentier. Yo veo algunas concomitancias y me llama mucho la atención. Por ejemplo, veo concomitancias en la estructura del libro, ¿no? Pero veo también todos los elementos donde hay una oposición al siglo de las luces de Carpentier. El siglo de las luces comienza con una memoria, la del personaje Carlos, que es también el que va a cerrar, el albacea de la memoria de los demás, que ve cómo llega la guillotina y dice otra vez sobre el sueño de los hombres. Y termina cerrando cajas donde cierra a los enseres una vez desaparecidos Carlos y Sofía. Esteban y Sofía. Eso, Esteban y Sofía. He dicho Carlos. Sí, Carlos es el albacea. Y en su novela, en El hombre que amaba a los perros, también tenemos ese final, ¿no? Ese final donde alguien lo que abre son los tres sobres, las tres historias, ¿no? Que te pueden conducir a ese prisma para mirar la historia del siglo XX, pero también para mirar una constante humana, ¿no? La constante de los totalitarismos, de los fundamentalismos y del padecimiento de los seres humanos, de las personas, ¿no? De ese miedo. De otras cosas, no sé, las palabras en mayúscula que eran tan solemnes en el siglo de las luces, el acontecimiento, y sin embargo en las muy breves, no hay esa proliferación, en las breves apariciones de esas mayúsculas no normativas es alguien, es utopía, es decir, están ajenas a la solemnidad. Entonces, ¿cómo se casa eso? Ese estudio tan fino de alguien que siempre escribió y sobre todo habló como quien no conocía la duda, un inmenso novelista, una novela deslumbrante como El siglo de las luces, y esta otra novela. Yo creo que hay un engarce ahí. Dos escritores cubanos nos han hablado de la revolución antes y después. Uno como quien no conoce la duda, otro a través de la duda permanente. Sí, este es un tema bien complicado que merecería que nos quedáramos aquí 2 horas hablando, porque, bueno, ya la profesora lo dijo, yo tengo hecho un estudio sobre la obra de Alejo Carpentier de 600 páginas, sobre todo desde el punto de vista de cómo utilizó, cómo creó, utilizó y llevó a la práctica literaria su teoría de lo real maravilloso americano, esta teoría sobre las singularidades de una cultura, de un continente geográfico y espiritual. Y bueno, pero ahí analizo cada una de sus novelas en el momento en que la escribió. Carpentier escribe en los años 50 una novela corta que se llama El acoso. El acoso cuenta la historia de un personaje que huye y que es ajusticiado porque es considerado un delator en un proceso revolucionario que hubo en Cuba en los años 30, la revolución del 33 se llama. Después escribe El siglo de las luces en los años 50 y la novela se publica en el año 1962. Se publica después de la revolución. Y hay
una gran sospecha de que el último capítulo Carpentier lo escribe después del año 59. Él dice que la novela estaba terminada en el año 58, que después le hizo algunos retoques de lenguaje y cosas así, pero que ya la historia estaba completa. El problema es que realmente la novela, el cuerpo de la novela, habla de la frustración de los procesos revolucionarios, de la perversión de los procesos revolucionarios. Y lo salva con mandar a Esteban y Sofía, dos de los personajes de la novela, al Madrid de 1808, cuando la intervención napoleónica, y salen a la calle a una protesta y desaparecen, posiblemente fusilados como Goya lo representó en sus fusilamientos del 2 de mayo. Eso de alguna manera salvaba el mensaje de la novela, porque estos personajes decían: hay que hacer algo, no podemos darlo por derrotado, hay que hacer algo. Cuando yo escribo El hombre que amaba a los perros, mi perspectiva, por supuesto, es diferente. Han pasado 60 años desde que Carpentier, 50 años desde que Carpentier escribió su novela, y yo tengo otra información mucho más profunda que la que tenía Carpentier. Carpentier tenía que saber qué había pasado con Stalin durante el stalinismo y después. Pero él escribe La consagración de la primavera 15 años después del siglo de las luces, para hablar de una revolución triunfante que termina con una rusa en un pueblito de Cuba por donde está pasando ahora mismo un huracán, Baracoa, gritando viva la revolución. Viva la revolución, una rusa, pero él sabía lo que había pasado en la Unión Soviética. No podía dejar de saberlo porque era un hombre con una inmensa cultura. ¿Qué había pasado en la Unión Soviética? Bueno, lo sabíamos y no lo sabíamos. Lo sabíamos y no lo sabíamos. Esto es lo más curioso. El gran periodista polaco Rudyard Kapuczynski, en su libro El Imperio, que cuenta sus viajes a la Unión Soviética, dice al final: y en los años 80, cuando creíamos que conocíamos toda la historia de la Unión Soviética, nos hemos dado cuenta, 15 años después, con la apertura de los archivos de Moscú, que conocíamos si acaso el 20% de esa historia. Había un 80% que estaba tapiada, el olvido de la memoria, pero existían los documentos. ¿Qué pasó con la lectura de la ayuda solidaria soviética a la República Española durante la Guerra Civil? Se reescribió, porque había toda una serie de documentos que demostraban hasta qué punto Stalin había utilizado de la peor manera a la República, al ejército de la República, para sus negociaciones políticas con Hitler y su necesidad de establecerse con un poder en Europa. Y todo eso me fue alimentando mi visión de lo que había ocurrido ahí, y el asesinato de Trotsky me parecía el punto de no retorno, el punto de perversión de todo ese proceso, que incluía, entre otros muchos, lo que ocurrió aquí en España durante la Guerra Civil, con esa ayuda soviética, esa ayuda solidaria soviética. Los de la Internacional Comunista le escribían los discursos a Pepe Sánchez, el secretario del partido, para que dijera lo que tenía que decir. Hasta ese punto llegaba la penetración soviética aquí. Lo de Andrei Unin es el caso más conocido, pero no fue el único de los que ocurrió de venganzas y trapisondas que tenían aquí lugar en España. Entonces, no creo que haya pensado expresamente en darle una respuesta a Carpentier. Pensé en darme una respuesta a mí mismo, de lo que yo había creído, de lo que yo había vivido, de lo que había aprendido y de lo que se me había revelado en un proceso histórico tan dilatado que marcó toda la historia del siglo XX. Y por eso vuelvo y repito que Iván es el personaje más real, porque Iván es el que vive ese proceso, y como es el que nos los entrega, pues tiene esa condición casi material dentro de la novela. Bueno, creo que tengo que dar... Y he sido muy sintético en esta historia. Sí. No, yo seguiría preguntando de
estas cuestiones y de otras, pero bueno, si algo enseña tu literatura es que no hay que quitarle la palabra a la gente. Entonces, por favor, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, en la sala además hay historiadores, esos son tremendos ante la novela histórica, pero si quieren hacer alguna pregunta, sí, no sé. Bueno, buenos días y en primer lugar mi admiración por su peripecia vital. Para mí es usted un ejemplo de un palabra que no sé si existe hoy en el español de Cuba, pero sí en el español de España, que es resiliencia, un préstamo que hemos tomado de Líneas, como muchos otros. Y quería preguntarle una cosita, porque yo estuve en La Habana a principios de los 90, en el periodo especial. Me deslumbró el país, me deslumbró la ciudad, pero salí de ahí con el alma encogida, porque descubrí que mi ideología no respondía a la realidad de un país que era muy otra. Quería saber si afortunadamente han mejorado las cosas, porque yo recuerdo ir con cubanos a las tiendas de diplomáticos porque no podían tocar dólares. Recuerdo el sufrimiento que me producía cuando me invitaban a ir a comer a su casa un arroz con pollo, porque yo sabía que probablemente ese era el razonamiento que tenían para todo el mes. Y hubo un momento que tuve que incluso cortar el contacto, el poco contacto que tenía con los cubanos de allí, porque me hacía daño desde el punto de vista interno. Quería saber si al menos ha mejorado algo la situación allí, porque lo que leo me indica que no, pero no tengo el contacto directo ahora con nadie. Bueno, desde los años 90 para acá hay un problema con respecto a las lecturas que se hacen sobre Cuba. Y es que como el sistema sociopolítico económico es el mismo hace 60 años, se tiene la impresión de que nada cambia. Pero la sociedad cubana ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Un país en el que, por ejemplo, las personas ya tienen teléfonos móviles y desde hace 8 o 10 años tienen acceso a Internet, es un país diferente al anterior. Eso cambia mucho las cosas. Un país donde la gente en estos momentos con un pasaporte habilitado puede viajar al lugar del mundo donde le den un visado, cambia mucho. Y tanto cambia que en los últimos 3 años ha salido de Cuba 1.200.000 personas. Es decir, la 10ª parte de la población se ha ido del país y se han ido los que han podido, no los que han querido, porque muchos de ellos salen por la vía de Nicaragua no pide visado, y hacen toda la ruta de los coyotes hasta la frontera de México con Estados Unidos, y ese viaje cuesta alrededor de $10.000. Es decir, que tienes que tener a alguien que te lo pague o tener algo que vender en Cuba para alcanzar los $10.000. En Cuba no hay muchas cosas que valgan $10.000. Imagínense ustedes, son los que pueden, no los que quieren. Entonces, bueno, ha cambiado mucho. La estructura de la ciudad, porque esto es importante, lo que también te deslumbró a ti. Afortunadamente, desde los años 90 hasta acá, la parte antigua de La Habana se ha hecho un proceso de preservación importante. Recuerden que estamos hablando del casco colonial más importante del Caribe. La Habana Vieja es más grande que San Juan, que República Dominicana, que Cartagena, que Panamá. Ahí yo lo digo y bueno, está en el escudo de armas de La Habana, que tiene tres torres, ¿no? Es la ciudad de las grandes fortalezas militares en la época de la colonia, porque era una ciudad militar y marinera. Y bueno, todo eso, hay pocas iglesias, pero muchas fortalezas, porque era la función fundamental que tenía dentro del Imperio Español la ciudad. Y bueno, todo eso, afortunadamente, una parte se ha preservado, se ha conservado, pero el resto de la ciudad sufre el deterioro del tiempo, la falta de dinero para poder mantenerlo. Imagínense ustedes, si vas a un mercado cubano y un galón de pintura vale $20 y tu salario del mes es $20, ¿cuándo puedes pintar tu casa? Nunca. Y entonces todo esto se va viendo el deterioro desconchado, mal pintado, las casas y los edificios con muletas de madera para aguantar los techos y los balcones, y todo esto también afecta a las personas que viven dentro de ellas. Y lo he dicho y lo he repetido,
muchas veces en estos días. Hay una ecuación muy simple que dice que la miseria crea miserables y la gente se comporta miserablemente en muchos sentidos porque se sienten asediados por la miseria y por las estrategias de la supervivencia. Eso está pasando en La Habana hoy. ¿Alguna cuestión? Yo tengo... ¿Ah, sí? Bueno, no. Entonces es más importante que yo. Bueno, hola. Yo quería preguntar si, como nos decías antes, que tú en realidad lo que querías haber estudiado era periodismo, si sobre todo en tu novela histórica subyace una querencia tuya por el periodismo, por narrar tu realidad, o sea, la realidad que tú viviste en Cuba. Porque, por ejemplo, de Trotsky tenemos una multitud de documentos que nos narran esa realidad, pero yo quería saber si tú en realidad estás usando la novela histórica para contar la tuya propia. Sí, estoy contando mi novela a través de la novela histórica. Voy un paso atrás. Afortunadamente, desde que me gradué de la universidad, comencé a trabajar como periodista, sin haber estudiado periodismo. Lo que no pude ser el cronista deportivo que quise, aunque lo logré en un momento determinado. Y te explico. Yo empiezo a trabajar en una revista cultural en el año 80, cuando me gradué, en el que escribía críticas de libros y críticas de espectáculos teatrales fundamentalmente. Estoy ahí hasta el año 83. Evidentemente, por algo que se habrán dado cuenta ahora ustedes, alguien se dio cuenta de que yo tenía serios problemas ideológicos y me sacan de ahí y me mandan a un periódico para purificarme ideológicamente. Y el castigo fue un premio porque pude hacer ese periodismo que les estoy diciendo a ustedes ahora, en el que escribía de lo que quería, como quería y con la extensión que quería. Y estuve trabajando como periodista después en una revista cultural otra vez como jefe de redacción hasta el año 95. En el año 95 me convierto en escritor independiente el 1 de enero del 96. Pero sigo vinculado a agencias de prensa, a revistas, a publicaciones. Así ha sido a lo largo de todos estos años, durante mucho tiempo con la agencia Interpress Service, con la que todavía colaboramos Lucía y yo. Y bueno, hasta ahora que estoy muy vinculado con el país, escribiendo estas tribunas dominicales y haciendo notas de libros para Babelia. Es decir, que nunca he dejado de hacer periodismo porque el periodismo me complementa. El periodismo me permite hablar de cosas que no caben en las novelas. En las novelas no cabe todo. Yo creo que uno de los grandes defectos de algunos novelistas es querer meterlo todo en una novela. Y la novela tiene que tener su espacio y su lógica y no puede ser esto un cajón desastre donde vayas metiendo todo. Pero la novela histórica, ¿por qué la historia? La historia yo creo que sobre todo nos sirve, y en eso pienso que muchos de ustedes estarán de acuerdo, para entender el presente. La historia ya pasó, pero el estudio de la historia nos permite entender por qué hemos llegado aquí y por qué estamos en esta condición. Lo terrible del caso es que estudiamos la historia, pero no aprendemos de la historia. Porque nos volvemos a equivocar muchas veces con las mismas cosas que la historia nos dijo. Oye, eso está complicado, no te metas ahí porque esto te van a cortar la cabeza, y nos cortan la cabeza. Esto de que dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, con la historia nos pasa constantemente. Pero yo creo que mirarnos en el espejo de la historia nos ayuda a entender muchas cosas. En una novela como la novela de mi vida, por ejemplo, donde yo me voy a ese primer cubano que habla de la patria cubana en sus versos, que es el primer exiliado político cubano, que es el primer poeta romántico de la lengua, José María Heredia, donde surge un poco la esencia de la cultura cubana, está ahí teniendo su primer hervor, igual que lo tuvo en el Inca Garcilaso 2 siglos antes, lo hispanoamericano, aquí lo cubano, pues me permitía entender mejor por qué somos como somos, por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué vemos el mundo de la perspectiva que la vemos y por qué nos expresamos de determinadas maneras. Y siempre trato de hacer eso. Una novela como Herejes, cuando me voy a la Ámsterdam de Rembrandt, bueno, pues voy a buscar ahí ese ejercicio que es tantas veces castigado de ejercer nuestro libre albedrío, de practicar nuestra libertad individual.
en cualquier sociedad, no solo en las sociedades totalitarias, en la dictadura, en las democracias más democráticas siempre hay dictadores más o menos poderosos que están en función de... Ahora yo estaba leyendo precisamente en el periódico El País de hoy un artículo sobre Waldo de los Ríos, que se suicidó a los 42 años, y lo que lo llevó al suicidio fue la presión que existía en este país, en España, por ser homosexual en los años 70. Tenía que fingir que estaba casado con una mujer y todo eso lo llevó al sufrimiento y a la enajenación que lo llevó al suicidio. Entonces, bueno, pero definitivamente nos sirve para entender el presente, pero a veces no nos sirve para mejorar nuestra relación con el presente, lamentablemente. Hay una pregunta ahí. Buenos días o buenas tardes, señor Padura. Bienvenido a esta universidad que también es suya, a esta facultad, ¿no? Yo el otro día leía, hace como unos meses, leía un artículo suyo en El País donde escribía el hecho de un vecino de Matilla, barrio que conozco por cierto, que ya de mayor se marchaba, creo que se marchaba con un hijo a Lima, ¿no? Con unos hijos a Lima, y usted decía no va a volver, ¿no? Este hombre no va a volver, no recuerdo la profesión de este señor. Lo que sí me llamó la atención es que cuando yo anduve por allí, hace muchos años, unos 4 años, no tantos, anduve varias veces, yo salía de allí con el corazón partido, ¿no? Por una parte veía lo que veía, no me gustaba, pero también veía la esperanza, ¿no? Algunas veces la gente tenía esperanza. Como ahora hace mucho que no ando por allí, tampoco tengo muchas relaciones con cubanos que vivan allí, sino con algunos, yo creo que esa esperanza se está perdiendo, ¿no? Que hayan salido más de 1 millón de personas en la población que tiene la isla no es una cosa menor, ¿no? Que gente como usted tenga dificultades, porque por plantear la realidad que hay, no la que algunos quieren ver, tampoco es una cosa menor. Quiero decirle, si y mi pregunta ya termino, si esta impresión que yo tengo desde Oviedo de que se está perdiendo la esperanza y de que la miseria que eran miserables se corresponde realmente con la realidad, no ya solamente Habanera. La verdad es que La Habana es una ciudad magnética. A mí me parece algo, cada vez que voy allí, me parecía más bonita, aunque estaba peor, me parecía más guapa, ¿no? Sino yo creo que es a toda la isla. Nada más, y muchas gracias y un placer escucharte. Hace unos años yo escribí un artículo que le dio después título a un libro publicado por la editorial Verbum, que yo quisiera ser Paul Auster. Y sucedió que un día estoy en mi casa en Cuba y no sé de dónde me llegó una revista en la que venía una entrevista con Paul Auster. Y cuando lo leí, vi que a Paul Auster le preguntaban en la entrevista fundamentalmente de 3 cosas. Le preguntaban de literatura, le preguntaban de cine y le preguntaban de béisbol. Yo dije, coño, qué envidia. A este le preguntan de las cosas que a mí me gustaría que me preguntaran. De literatura, de cine y de béisbol, que son mis 3 pasiones. Pero dije, como tengo una responsabilidad ciudadana, y por ahí empezó hablando precisamente la profesora, tengo una responsabilidad ciudadana, no me niego a hablar de mi realidad. Tengo que hablar de mi realidad. Y por cierto, le eché una maldición a Paul Auster porque unos años después llegó Donald Trump y tuvo que empezar a hablar de política él también. Él era un antitrumpista frontal. Bueno, ¿qué pasa con Cuba? Bueno, tengo una novela de la más reciente que se llama Como polvo en el viento, que hablo sobre la diáspora de mi generación. Mi generación es una generación que se ha desperdigado por el mundo. Esa novela yo la terminé en el año 20, se publicó en el 20, en medio de la pandemia, hicimos las presentaciones virtuales, en fin. Termina la pandemia y empieza una crisis migratoria en Cuba que ha sido la más grande de la historia del país. Todo lo que yo había dicho en Como polvo en el viento, las estrategias de la gente para salir y cómo se iban y cómo se sentían desgarrados, la realidad lo superó
como suele suceder muchas veces. Y entonces publiqué una crónica que se llamaba, en el país, que se llamaba Más polvo en el viento, donde cuento que en una semana salieron de Cuba ese señor que se fue a Lima, un hombre de mi edad, que él siempre fue de todos nosotros, todo el grupo, el más alto, y era el que iba detrás de mí en la fila cuando estábamos en preescolar, cuando teníamos 5 años. Fue mi compañero de primaria, de secundaria, de preuniversitario. Él estudió, ese sí estudió geografía, estudió geografía, pero vivíamos a 2 cuadras de distancia, nos conocíamos toda la vida, su familia, la mía, se fue. La muchacha que había sido mi novia en la secundaria, doctora, pediatra, también muy cercana de la familia, su familia, la mía, su hija en Tampa, los Estados Unidos, se fue, se jubiló y se fue. Y el señor vecino de 2 cuadras, su familia y la mía muy cercanas también, que me ayudaba en todo en la casa, porque era carpintero, pintor, herrero, electricista, cualquier cosa. Yo cada vez que tenía como una, coño Kiki, ven para que me ayudes que me tengo este problema, o Kiki, mira, hazme esto, en fin. Con 80 años, 79 años se fue, está en Palma de Mallorca, y una de las razones por las cuales voy a ir a Palma dentro de unos días es para verlo a él, porque es como si fuera familia. Cuando la gente con 70 y 75 años se van de un país es porque algo está muy mal en ese país. Kundera dice que nadie se va del sitio en que es feliz, y eso es verdad. Y no, también la gente se va a veces del sitio en que es feliz, pero fundamentalmente no. Y es que yo creo que una de las, justamente, ya con esto le respondo la esencia de su pregunta, creo que una de las cosas que más está faltando en Cuba no es solamente el pollo o el arroz, esto es la esperanza. Y eso en una ciudad, en una sociedad, en un país, es algo que lo lastra, que es muy grave y que es mucho más difícil de recuperar. Es mucho más difícil de recuperar. Tanta gente saliendo, tanta gente como se ha ido, ahora con esta crisis de 3 días sin electricidad, me imagino que la gente estén hartos ya de estar hartos. Y bueno, cada vez para donde puedan, se irán. El problema es que ahora, a nivel universal, los inmigrantes son malditos. Miren lo que está pretendiendo la primera ministra italiana. Miren lo que dice Trump. Ustedes españoles, yo cubano, si vamos a los Estados Unidos, le contaminamos la sangre a los estadounidenses. ¿De qué coño está hecha la sangre de los estadounidenses? Porque, a ver, ¿dónde están los estadounidenses puros? ¿Dónde están? Están en las reservas de los indios. Son los puros que están ahí. Esto es un pensamiento fascista a nivel universal, que ha demonizado la inmigración porque es un valor político. Se utiliza políticamente. No le interesa que vengan inmigrantes o que no vengan, le da igual. Si un negro se muere cruzando el Mediterráneo, un negro menos, da igual. Si es un moro, perfecto. Y si es un sudaca, igual. Da lo mismo. Es un valor político utilizarlo en un sentido o en otro. Y eso no solamente afecta a los cubanos, nos afecta a muchas personas en el mundo, porque ¿cuál es la causa fundamental de la migración? La causa fundamental de la migración es la pobreza, la violencia, el miedo, el desasosiego, la imposibilidad de progresar. Y con esto termino, el problema es que tenemos una sola vida y tenemos el derecho a vivirla de la mejor manera posible. No siempre lo podemos lograr, no todos lo pueden lograr, pero por lo menos tenemos que tener la aspiración a que esa vida puede vivirse dignamente y de la mejor manera posible. Buenas tardes, muchas gracias a la universidad.